Ecuador por el espacio para poder compartir temas interesantes para los emprendedores contables relacionados con el ámbito contable, tributario, laboral, societario, todas las necesidades que tenemos nosotros, necesidades de información para poder desarrollar nuestra actividad de la mejor forma. Y en esta oportunidad y en este espacio aprovechar para conversar sobre un tema importante que es de aplicación para todo tipo de entidades, independientemente de su tamaño, sobre todo para aquellas que están controladas por la Superintendencia de Compañías y ahora pues para las sociedades que no tengan un organismo de control o que no tengan un documento que establezca cuál es su marco regulatorio para la presentación de los estados financieros, pues deben aplicar lo que es la NIF para las pymes, así como también el tema pues de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Obviamente hay ciertas particularidades dependiendo del régimen en el que nos encontremos, pues tenemos este régimen impositivo de microempresas. Pero es interesante entender que cuando hablamos de microempresas, no solamente nos referimos a aquellas que están dentro del catastro, porque existen microempresas que no están dentro del régimen, que no están dentro de ese grupo, dentro de ese catastro, que pagan el 2% sobre sus ventas. Existen otras microempresas que tienen que desarrollar sus actividades dentro del régimen general, y eso implica que deban aplicar, cumplir con los lineamientos contables, tributarios y otros temas en el ámbito legal y técnico para el mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas las obligaciones tributarias, de tal manera que cuando hablamos del cumplimiento, no solamente de las obligaciones tributarias, sino también de todo lo que es el tema contable financiero, nos referimos a la aplicación sea de las NIF completas o en su defecto, pues de la NIF para las pymes, de acuerdo a lo que se determina en cada categoría de firma, de organización, de empresa, de entidad. Por eso, cuando hablamos de esta aplicación, surge un tema interesante, que es el impuesto a las ganancias, que para las empresas grandes, pues, lo encontramos en la NIC número 12, en la norma internacional de contabilidad número 12, y para las pymes encontramos el tratamiento del impuesto a las ganancias en la sección 29. Y nos indica precisamente esta sección 29, nos indica la NIC número 12, cuál es el tratamiento que se le va a realizar a este impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, como es el nombre general o comúnmente conocido ya a nivel internacional, y nos indica pues que el impuesto a las ganancias incluye todos los valores que se tengan que pagar generados producto de las ganancias fiscales, ¿sí? De las ganancias fiscales. Entonces acá nosotros tenemos ese primer término, ¿verdad? Las ganancias fiscales. Y luego tenemos nosotros, lógicamente, lo que son las ganancias contables. Esos dos primeros términos, los que quisiera señalar acá con todos ustedes y agradeciendo pues su presencia en esta noche. También porque están destinando un espacio para compartir información importante. Así que muy agradecido y un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes que nos están acompañando a través de la página de Facebook de Tributarios Ecuador. Y nos enfocamos en esa definición o en esa explicación del impuesto a del impuesto a las ganancias, que indica que incluye todos aquellos valores que surjan de ganancias fiscales, ¿sí? Eso incluye, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las ganancias fiscales. Y de allí nacen dos términos. El primero, que es la ganancia fiscal, y el segundo, pues, que es la ganancia contable, ¿verdad? La ganancia contable. Y luego, también es interesante destacar que el impuesto a las ganancias se determina primero, lógico, de acuerdo con lo que determine la ganancia fiscal.
que nosotros la conocemos pues como utilidad tributaria, que surge de lo que es el procedimiento de conciliación tributaria, que en nuestro país se encuentra detallado en el artículo 46 del reglamento para la aplicación a la ley de régimen tributario interno. En el artículo 46 está todo el camino, todo el procedimiento que debemos seguir para llegar finalmente a obtener esta ganancia fiscal, ¿verdad? Esta ganancia fiscal sobre la que se va a calcular un tributo. Y ese tributo se lo conoce como impuesto corriente. Ese tributo se lo conoce como impuesto corriente, que en nuestro medio también lo conocemos como impuesto causado, ¿de acuerdo? Lo conocemos como impuesto causado. Pero ese impuesto corriente se puede ver afectado de otro elemento denominado impuesto diferido. Se puede ver afectado, puede ser que se incremente o puede ser que disminuya, producto de qué cosa, de lo que es el impuesto diferido. ¿Y qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido es un valor que puede representar un pago futuro o una deducción futura en los próximos ejercicios contables o en los próximos ejercicios fiscales. Repito, pueden ser adiciones o pueden ser deducciones futuras con cargo al impuesto a la renta, ¿no? En los próximos ejercicios contables, en los próximos ejercicios fiscales también. De tal manera que en el caso de existir posibles deducciones en el futuro o en su defecto valores a pagar, eso como va a irse de alguna manera compensando con el tiempo, tenemos que desafectarlo de la carga tributaria que tenemos en el ejercicio presente, en el ejercicio fiscal. Por ejemplo, para entenderlo de una forma más clara, si hay la presencia de un gasto no deducible, si hay la presencia de un gasto no deducible que puede recuperarse con el tiempo, entonces, ¿para qué le vamos a cargar ese valor del impuesto a la utilidad de los accionistas si es un monto que no está perdido del todo, que lo podremos compensar con el tiempo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a desafectar, pero en ningún caso vamos a alterar lo que determina la normativa tributaria de cada país. Es decir, que con NIF o sin NIF, nosotros vamos a pagar el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta de acuerdo a lo que establezca la legislación impositiva o la legislación tributaria de cada país. Lo que estamos haciendo acá cuando hablamos de impuestos diferidos es establecer del impuesto a la renta determinado por la ley cuánto vamos a afectar a la utilidad que van a recibir los socios y cuánto no vamos a afectar. Si existe un valor que yo pudiese recuperar con el tiempo, entonces ese monto que yo puedo recuperar con el tiempo, que me toca pagar hoy al servicio de rentas internas, lo voy a hacer, lo voy a pagar, pero como yo lo puedo compensar con el tiempo, no se lo voy a cargar al accionista, no se lo voy a cargar al socio. No le voy a sacrificar ese monto que puedo compensar con el tiempo a la utilidad que a él le toca recibir o que a ellos les toca recibir. También puede darse el caso de un valor que yo ahora debería pagar, pero que por temas legales la normativa me dice que no lo pague ahora, sino que lo pague luego. Pero yo tengo que ser consciente que ese valor lo tengo que pagar ahora. Que no me pidan, que no me exijan, es una cosa diferente, pero entonces yo tengo que dejar planteada la afectación dentro de lo que es el impuesto a la renta de ese monto que yo sé que tenía que pagar, pero que la ley me permite que yo lo difiera para pagarlo después. Entonces yo le quedo debiendo al SRI, en este caso a la administración tributaria de cada país, le quedo debiendo una cantidad, pero contablemente yo tengo que afectar ese valor desde ahora a la utilidad del ejercicio para conocer realmente el valor que yo tendría que haber pagado si es que la ley no me hubiese permitido diferir ese pago de impuesto a la renta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo que pagar, por ejemplo, $20,000
$20,000 conscientemente, pero supongamos que la legislación ecuatoriana me dice, mira, págame ahora 15 y los 5 me lo pagas dentro de un año o dentro de 2 años. Perfecto. Pero el hecho de que me conceda un plazo no quiere decir que me esté condonando la deuda, ¿de acuerdo? El hecho de que me esté concediendo un plazo para pagar los otros 5,000 no quiere decir que me esté condonando la deuda, ¿de acuerdo? Yo tengo que pagar un valor determinado, tengo que pagar 20 aunque me permiten diferir 5. Entonces, aunque me permitan diferir 5,000, la carga tributaria es de 20, ¿verdad? La carga impositiva de 15 más los 5 que me va a tocar pagar tarde o temprano, yo tengo que afectar a la utilidad por concepto de impuesto a las ganancias 20,000, porque es lo que realmente me tocaría pagar si es que la ley no me diera esa posibilidad de aplazar o de diferir esos $5,000, ¿verdad? Como impuesto diferido, ¿de acuerdo? Entonces, pueden darse esos dos escenarios, o que yo pago de más ahora y mañana recupero, o pago menos, pero mañana igual me va a tocar cancelar la diferencia. Pueden darse esos dos escenarios, ¿verdad? Allí tenemos el tema de los impuestos diferidos. Si es un valor que hoy estoy pagando de más, pero que lo puedo recuperar con el tiempo, entonces yo lo voy a desafectar de la utilidad del socio. Y si es un valor que me toca pagar, pero que me permiten diferirlo para que lo pueda cancelar después, entonces yo tengo que, o sea, aunque no pague ahora, pero yo voy a cargarle todo el valor del impuesto a la renta a la utilidad del ejercicio. Un poco para entrar en contexto, ¿no? Entonces, el impuesto corriente se ve afectado por el impuesto diferido, en más o en menos, dependiendo. En más, ¿sí? En más o en menos, dependiendo de si es un activo o es un pasivo por impuestos diferidos, que ya lo vamos a revisar dentro de un momento. Entonces, una vez que tenemos el impuesto corriente y su afectación por el tema del impuesto diferido, eso nos da a nosotros un valor que sería el impuesto a las ganancias. Este impuesto a las ganancias es el que le vamos a cargar a la utilidad del ejercicio para saber finalmente cuál es el monto que vamos a distribuir entre los accionistas, ¿sí? Luego existen políticas de distribución que se las revisa cuando se hace el cálculo de dividendos, ¿no? En donde se toman diferentes decisiones sobre de qué base yo voy a repartir, por ser un poco conservadores, sin tomar en cuenta solo para efectos de distribución el tema de los impuestos diferidos. Pero bueno, eso es otro tema interesante también, y que quede señalado, por favor, el tema del impuesto a las ganancias. Como yo mencionaba, el impuesto a las ganancias es el valor que afecta a la utilidad. Este de aquí es el que vamos a rebajarle de la utilidad, repito, para conocer el valor final que se pondrá a disposición de los accionistas para una posible distribución o, en su defecto, una capitalización de pronto, ¿verdad? Los impuestos diferidos se determinan, se calculan utilizando el método del pasivo basado en el balance, que ya lo vamos a explicar. Y anteriormente existía pues otro método denominado el método basado en el estado de resultados. Veamos entonces ahora el tema del método del pasivo basado en el balance. ¿Qué necesitamos? ¿Qué términos requerimos conocer para poder utilizar, para poder aplicar este método del pasivo basado en el balance? Necesitamos los siguientes elementos. Necesitamos conocer lo que es la base contable, necesitamos conocer lo que es la base fiscal, necesitamos también establecer diferencias temporarias, que pueden ser de dos tipos: diferencias temporarias deducibles, diferencias temporarias imponibles, que dan lugar a la generación de activos por impuestos diferidos o también pasivos por impuestos diferidos. Esto es una secuencia, todo esto es un proceso que se va estableciendo. Primero, base contable, luego establezco la base fiscal. La resta entre la base contable y la base fiscal me puede dar lugar a una diferencia temporaria. Esa diferencia temporaria puede ser deducible o puede ser imponible.
Si la diferencia temporaria es deducible, me va a dar lugar a la generación de un activo por impuestos diferidos. Y si la diferencia temporaria es imponible, me va a dar lugar a un pasivo por impuestos diferidos. Es una secuencia, ¿de acuerdo? Es una secuencia. Veamos ahora entonces el proceso para la determinación de los impuestos diferidos. Veamos qué sucede primero con el tema de las cuentas de activo. Cuando tenemos las cuentas de activo, acá, fíjense ustedes, lo que vamos a hacer nosotros es a imprimir, a exportar un balance general a Excel, y esa exportación del balance general con esa columna de los valores que usted ha ingresado en el sistema se van a denominar base contable. Aquí hemos colocado el valor de dos cuentas. ¿Sí? La cuenta inventarios, ya con el valor neto, y la cuenta o el grupo de los activos fijos o de propiedad, planta y equipo, también que se denomina, ¿verdad? O activos fijos o propiedad, planta y equipo, o inmovilizado material, como ustedes prefieran, ¿de acuerdo? Y luego, la gran pregunta, después que usted tiene los valores en su contabilidad, la gran pregunta es, ese valor que nosotros tenemos en la contabilidad ¿es aceptado por la administración tributaria de mi país? ¿O no es aceptado por la administración tributaria de mi país? Vamos primero por ese punto. Y aquí estamos registrando que para el caso de los inventarios, la administración tributaria no reconoce el valor contable. Y para la administración tributaria, el valor de este activo no es de 18, es de 20. Por ejemplo, por efectos del deterioro de los inventarios. Puede ser una causa. Como el deterioro del inventario no está permitido que se deduzca en el presente, para efectos del análisis tributario, la administración dice, bueno, para usted el inventario está valorado en 18 porque lo deterioró por $2,000, pero como esos $2,000 nosotros no los aceptamos para efectos fiscales, para nosotros su inventario sigue costando 20, no 18. Para ustedes 18, para nosotros 20, dice la administración tributaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Cuando se trata de una cuenta de activo, ojo, la base contable la vamos a tomar como positiva y la base fiscal como valor negativo. ¿Sí? De tal manera que en el caso de los inventarios, vamos a restar 18 menos 20. Y vamos a tener una diferencia, ¿verdad? Una diferencia temporaria. ¿Por qué una diferencia temporaria? Porque estamos asumiendo que esta diferencia surge de una transacción que fiscalmente no está permitida ahora, pero sí en el futuro. Es decir, ahora no te acepto, pero si se dan ciertas condiciones en el futuro, yo te aceptaré esa diferencia. Entonces quiere decir que no es algo permanente, no es algo que ya definitivamente se desecha. Tengo una expectativa de poder tener una recuperación de esa diferencia que ahora no me está aceptando la administración tributaria de mi país. Y como yo puedo compensarla con el tiempo,
Entonces, por eso se llama diferencia temporaria, porque es una diferencia que se compensa con el tiempo. Si no se pudiese compensar con el tiempo, entonces no tendríamos aquí ninguna consecuencia de carácter financiero en cuanto a la generación de diferencias temporarias. ¿Sí? Pero en este caso, estamos asumiendo que esta diferencia de 2.000 surge de una transacción que la administración tributaria no me acepta ahora, pero con el tiempo sí me la va a aceptar. En Ecuador, en el artículo enumerado, a continuación del artículo 28 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, tenemos 13 casos, tenemos los 13 casos permitidos en Ecuador para poder establecer estas diferencias temporarias. Y para entenderlo mejor, ¿de dónde surgen estas diferencias temporarias? De una transacción cuya deducibilidad no está permitida ahora, pero sí en el futuro. ¿De acuerdo? No está permitida ahora, pero sí en el futuro. Por ejemplo, el deterioro de los inventarios. El deterioro de los inventarios, el deterioro del valor, ¿sí? El deterioro del valor quiere decir que el inventario nuestro lo tenemos registrado a un costo superior al valor o al precio de venta menos los gastos que yo tengo que realizar para poder venderlo. En otras palabras, el valor actual por el cual yo pudiera comercializar mi producto. Entonces resulta que a veces yo tengo ciertos elementos que no he podido vender y la tecnología, la moda y otros factores provocan que las personas ya no estén dispuestas a pagarme el valor que yo quería y ni siquiera el valor del costo. Entonces, en ese caso, yo tengo que registrar los valores de acuerdo a las condiciones del mercado. Y como yo lo tengo sobrevalorado en mi inventario, entonces tengo que bajarle de valor. Y a eso se le llama deterioro del valor. Y para la empresa eso representa una pérdida. Y el asiento contable es el que ustedes están viendo acá. Pérdida por deterioro de inventarios, que es una cuenta que se va al estado de resultados, contra estimación por deterioro de inventarios, que es una cuenta correctora que pertenece al activo, pero que por ser correctora pues tiene saldo acreedor, más o menos como la depreciación acumulada, que va en el activo pero con signo menos. Esta de aquí también es una cuenta que pertenece al activo, pero es una cuenta correctora del inventario, ¿no? Entonces, tenemos allí un deterioro, una pérdida del valor del inventario por 2.000. ¿Qué dice la normativa tributaria en Ecuador? Las diferencias temporarias que surjan por el registro del deterioro de inventarios se van a considerar como un gasto no deducible. Repito, ¿qué dice la legislación ecuatoriana? Dentro de los 13 casos, las pérdidas, esas diferencias temporarias que surjan por el deterioro del inventario y que van a registrarse como una pérdida, van a representar un gasto no deducible en el año en el que se contabiliza esa pérdida. Pero el día que se realice la disposición del inventario, es decir, la venta del inventario, y se evidencie que efectivamente lo hemos tenido que comercializar por debajo del costo, porque el costo era 20, pero la gente no quiere pagar 20, quiere pagar es 18. Entonces yo no puedo dejar mi inventario en 20, tengo que dejarlo en 18. Hago una disminución del precio de 20 a 18 y esa disminución es de 2.000, ¿verdad? ¿Y qué dice la ley? No te puedo permitir que esa pérdida tú la registres como gasto deducible. Será un gasto no deducible. Pero el día que le demostremos a la administración tributaria que hemos tenido que vender ese inventario
en 18 y que por más esfuerzos que hayamos hecho no lo hemos podido vender en 20, e inclusive a veces lo hemos tenido que vender hasta en 17, ¿sí? Ese valor, cuando le demostremos a la administración tributaria, dice, ese día, estos $2,000 que no te dejé deducirte, te los voy a compensar. Y voy a permitir que te los deduzcas en un ejercicio posterior. Por eso se llaman diferencias temporarias deducibles. Ahora no te permito rebajar, pero en el futuro sí. ¿Y a qué cuenta está afectando? A la cuenta del inventario, a la estimación por el deterioro de inventario, por 2,000. Como este es un gasto no deducible, consecuentemente, no nos acepta el valor en libros en la cuenta de inventarios. Por esa razón, es que ustedes aquí tienen el inventario neto ya restado, 20 menos 2, 18, como pueden ver ustedes aquí. 20 menos 2 del deterioro, 18, y ya estamos a valor de mercado. Pero la administración tributaria y la ley en Ecuador dicen, no, para nosotros tu inventario sigue costando 20, porque aquí tú te restaste un valor que para nosotros es no deducible. Entonces, para nosotros tu inventario sigue siendo 20. Pero, como esa diferencia sí la puedo compensar con el tiempo, entonces se denomina diferencia temporaria deducible. Una diferencia que con el tiempo será deducible. ¿De acuerdo? Entonces, una diferencia temporaria deducible da lugar a la generación de un activo por impuestos diferidos. Activos por impuestos diferidos. Una diferencia temporaria deducible da lugar a la generación de un activo por impuestos diferidos. Fíjense bien que lo tenemos con menos aquí, ¿no? Listo. Y puede que se dé lo contrario. Puede ser, en cambio, que en este caso la base contable sea mayor que la base fiscal. Cuando la base contable de un activo es mayor que la base fiscal de este activo, ¿verdad? Restamos la base contable con positivo, la base fiscal con negativo, 10,000 menos 9, ¿verdad? Como nos da con positivo, tenemos una diferencia temporaria imponible de $1,000. Diferencia temporaria. Entonces, cuando la base contable es mayor que la base fiscal, para el caso de un activo, vamos a tener nosotros una diferencia temporaria imponible. Y las diferencias temporarias imponibles dan lugar a la generación de ¿qué cosa? De un pasivo por impuestos diferidos. ¿De acuerdo? De tal forma que bajo este supuesto de tener dos cuentas que dan lugar a la generación de impuestos diferidos como activo o como pasivo, tenemos $500 y tenemos $250. El valor mayor está en el activo por impuestos diferidos, entonces menos 500 más 250, tenemos un neto de 250. Como está con negativo, quiere decir que el valor final lo voy a representar como un activo por impuestos diferidos. Si queremos, podemos hacer dos asientos, uno por el activo y otro por el pasivo, o uno por el valor total, que es de forma global. ¿Qué asiento vamos a realizar? ¿Qué asiento vamos a realizar? El que ustedes observan acá. Activos por impuestos diferidos en el debe contra ingreso o gasto de impuesto a la renta en el haber. ¿De dónde salen estos 250? Estos 250 ya ustedes los pueden observar acá. ¿Cómo se determina el activo o el pasivo por impuestos diferidos? Aplicando la tasa impositiva que esperamos esté vigente en el momento de poder hacer la compensación de estos valores. Y en Ecuador, bueno, para efectos de este ejercicio hemos utilizado la tabla, perdón, el porcentaje con una tasa del 25%, ¿sí? De la diferencia temporaria. Y asimismo acá, en la diferencia temporaria imponible, el 25%, 250. Se aplica la tarifa de impuesto a la renta que esperamos esté vigente en el momento en que yo pueda ir compensando mis impuestos diferidos. De allí sale el valor de 500 con menos el de 250 y tenemos menos 250. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo registramos contablemente? Ya les había comentado. Activo por impuestos diferidos contra gasto o ingreso por impuesto a la renta. ¿Sí?
Aquí ustedes lo tienen. 250 y 250. Vamos a continuar. ¿Cómo expresamos ese impuesto diferido en el estado de resultados? ¿Cómo lo expresamos? Lo expresamos de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos ingresos por 20,000, gastos por 15,000, lo que nos da una utilidad de 5,000. A eso le quitamos la participación a trabajadores y tenemos nosotros una utilidad antes de impuestos de 4,250. Y luego, miren ustedes aquí, este es el punto importante, por favor. Hasta aquí todos sabemos utilidad antes de impuesto a la renta. Y luego yo le coloco aquí impuesto a las ganancias. ¿Sí? Le coloco impuesto a las ganancias. ¿Y cómo se compone el impuesto a las ganancias? En este caso, según la conciliación tributaria, estamos bajo este supuesto, yo debo pagar al SRI $1,600. Y de eso nadie me salva. Yo voy a pagar al SRI $1,600, porque eso es lo que se establece de acuerdo con la base imponible establecida en el artículo 46 mediante el procedimiento de conciliación tributaria, repito, el artículo 46 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Pago 1,600. Pero de estos 1,600 que estoy pagando, que voy a pagar al SRI, hay una cantidad que con el tiempo yo la puedo recuperar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una cantidad que con el tiempo se puede recuperar, ¿para qué le voy a cargar todo el valor al accionista si de estos 1,600 hay algo que se puede recuperar? Precisamente, ¿qué es lo que puedo recuperar? El impuesto diferido, ¿verdad? El impuesto diferido. ¿Sí? ¿A través de qué cosa? De la cuenta ingreso impuesto a la renta diferida. Entonces, ¿con qué signo lo tenemos? Con el signo menos. ¿Cuánto vamos a pagar al SRI? 1,600. De eso nadie nos salva. Pero ¿cuánto yo le voy a afectar al socio para sus utilidades? 1,350. No le voy a afectar los 1,600 porque de esto algo puedo recuperar en el futuro. ¿Para qué le voy a cargar si puedo recuperar y le cargo solo lo que me toca pagar, o sea, ya sin recuperar, ¿verdad? 1,350, que sería el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Y luego ya tenemos la utilidad del ejercicio por $2,900, ¿sí? Entonces, repito, a la administración tributaria se le va a pagar los $1,600, de eso que no les quepa la menor duda, pero la afectación financiera no será de 1,600, sino que será de 1,350. Entonces, con NIF o sin NIF, vamos a pagar de impuestos 1,600. Pero no voy a afectar a la utilidad de los 1,600, solo la parte correspondiente, 1,350, porque le resto el impuesto a la renta diferida. Finalmente, repito, nos da aquí la cantidad de $2,900, que sería la utilidad. ¿Qué hubiese pasado si no tuviésemos los impuestos diferidos? Miren, al socio, ¿cuánto le toca recibir? 2,900. Al socio le toca recibir 2,900, ¿de acuerdo? Sí, con la aplicación de impuestos diferidos. Y si no tuviese impuestos diferidos, le hubiese tocado recibir 2,650. O sea, recibía menos porque todos los 1,600 se los estoy cargando al accionista. Pero como hay algo que puedo recuperar, entonces digo, no, eso no le cargo. Y al evitarle eso, entonces le subo el valor que el accionista va a recibir, 2,900. Si todo resigno a que no puedo recuperar, entonces me olvido de los impuestos diferidos y el socio recibe menos, porque los 1,600 que le voy a pagar al SRI, todos se los cargo a él, al accionista o a los accionistas, y recibiría 2,650. Pero como le estoy desafectando un valor que sí puedo recuperar con el tiempo, miren cómo sube a 2,900. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la dinámica de los impuestos diferidos. Ahora, ¿en qué tenemos que ejercitarnos? En esta parte, en el reconocimiento de las diferencias temporarias de acuerdo con los casos permitidos por la legislación tributaria de cada país, en este caso por la legislación tributaria ecuatoriana. Finalmente,
Veamos ahora el tratamiento del pasivo, para las cuentas de pasivo, ¿verdad? Tenemos aquí una cuenta de pasivo, por ejemplo, provisión por garantías. Las provisiones que generan gastos, ¿verdad? Y a la vez generan un pasivo, gasto, provisión contra provisión por pagar. Las provisiones, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, son gastos no deducibles porque es un incierto. Por ejemplo, en este caso tenemos la cuenta de provisión por garantías, ¿sí? Que es un valor que ciertas empresas guardan para poder corresponder a los reclamos de algunos clientes. ¿Sí? Es un valor aproximado. ¿Qué dice la ley? Yo no puedo hacerte deducible un valor que contablemente yo sé que para ti es un gasto, pero que todavía no me consta que hayas tenido que pagar esa garantía. Entonces yo no puedo permitir que ese gasto que a la vez genera un pasivo, ¿sí? Ese gasto sea deducible. Y obviamente eso me va a afectar a la cuenta del pasivo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, suponemos que hemos hecho un registro contable. Gasto de provisión por garantías, que es una cuenta que va al estado de resultados, contra provisión por garantías por pagar. Una deuda que tengo por si acaso me reclaman, yo ya sé que tengo esa deuda con los clientes, ¿verdad? ¿Y qué me dice la ley? No te podemos hacer valer este gasto sencillamente porque no sabemos si de verdad vas a pagar. Es sencillamente una provisión. El día que yo vea que tú pagas la provisión, ese día el gasto te lo convierto en deducible. Pero por lo pronto no. Y obviamente, al registrar el gasto como no deducible, se afecta la cuenta del pasivo, ¿verdad? Y nosotros tenemos una deuda de 10,000. La administración tributaria dice, ¿qué deuda de 10,000? Tú no debes nada si nadie te ha venido a reclamar. Pero es que contablemente yo tengo que reconocer esa provisión, ¿sí? De acuerdo, entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco me aceptan. Y nosotros aquí tenemos el caso de haber hecho una provisión de 10 y el pasivo de 10 y la administración tributaria me dice, eso está vinculado con un gasto no deducible, por lo tanto, no te acepto ni un centavo de eso. Entonces aquí tenemos el caso de establecer la diferencia entre la base contable y la base fiscal. Aquí hacemos un pequeño cambio porque para los pasivos tomamos como negativo la base contable y tomamos como positivo la base fiscal. Entonces, 0 menos 10, menos 10. Como es negativo y cuando la base contable es mayor que la base fiscal, entonces tenemos una diferencia temporaria deducible. Y las diferencias temporarias deducibles dan lugar a la generación de activos por impuestos diferidos, ¿verdad? El 25% de 10,000 sería 2,500. Pero este de aquí es el efecto de los $10,000 que son el gasto no deducible, ¿verdad? Tenemos un efecto tributario de $2,500 que me voy a poder restar en el futuro, por eso los tenemos con signo menos. Es algo que me toca pagar el día de hoy, pero que me lo puedo compensar en el futuro. Entonces, no, para no olvidarme de la deuda, ¿verdad? ¿Cómo contabilizamos? Aquí en este caso, tenemos un activo por impuestos diferidos, porque es un valor que lo puedo recuperar con el tiempo, y lo contabiliza de la siguiente forma. Activos por impuestos diferidos contra gasto o ingreso por impuesto a la renta por $2,500. La misma historia, ¿verdad? Tenemos aquí el estado de resultados, llegamos hasta la utilidad de los trabajadores, el 15% de participación a trabajadores, luego tendríamos allí una utilidad antes del impuesto a las ganancias, pero el impuesto a las ganancias está compuesto del impuesto causado, lo que le tengo que pagar a la administración, que es 11,500, pero no le voy a cargar los 11,500 a la empresa, porque de estos 11,500 hay 2,500 que puedo recuperar con el tiempo. Entonces, aunque me toque pagarle a la administración tributaria 11,500, pero no le voy a cargar a la empresa los 11,500, resto porque esa cantidad de 2,500 la puedo compensar con el tiempo. Entonces, ¿cuánto le vamos a cargar al socio de los 11,500? 9,000.
Los otros 2.500, pues hay que ver cómo se arreglan, ¿no? ¿Verdad? Cómo se compensa con el tiempo. Tenemos aquí entonces 9.000, que es lo que se le va a restar de la utilidad para saber el valor neto, ¿de acuerdo? Si no hubiésemos tenido el impuesto diferido, miren aquí cuánto recibe, 25. Recibiría menos 22.500 si no tuviésemos el tema del impuesto diferido. ¿Sí? Y finalmente quedaría la utilidad así, 25. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es un poco introduciéndonos como para tener una noción de lo que es el impuesto diferido y sobre todo cómo se lo presenta en los estados financieros. ¿Sí? Ingeniero, no sé si hay alguna pregunta sobre esta introducción, ya culminando esta parte. No, por el momento no veo consultas que han realizado. Perfecto. Perfecto. Esto es un poco una introducción de todo lo que nosotros revisamos detenidamente dentro de lo que son los talleres que organiza Tributarios Ecuador, en donde, repito, allí vamos revisando esto y todos los aspectos inherentes pues, al tratamiento de los impuestos diferidos y cómo se presenta en el 101 y cómo se presentan en los estados financieros, porque no olviden que una cosa es el 101 y otra cosa son los estados financieros. Nuestra tarea como contadores no termina cuando hacemos el 101, sino cuando presentamos en una carpeta aparte los balances y no es que grapamos nada más el 101 y ya está el balance. Eso no es correcto. Hasta allí no termina o hasta allí no llega solo nuestro trabajo, llega más allá. ¿Sí? Y eso se ve influido o influenciado por el tema de los impuestos diferidos. ¿Sí? Eso sería un poco el tema, Sí, estimado ingeniero. sí, con respecto a esto, aquellas personas que el día sábado 19, a las 4 de la tarde, vamos a tener un tema un poquito más amplio. Vamos a tratar sobre casos específicos sobre el impuesto de renta diferido, valor neto realizable, y ya amortización de pérdidas, ya, y también más casos sobre los que tienen que el tratamiento de cada uno. Prácticamente los 13 casos que ustedes pueden revisar si aplica o no. De acuerdo a esto, ya pueden ir poco a poco planificando lo que corresponde a su COMEJA, lo que corresponde ya a la contabilidad. Recordemos que la contabilidad ya se la tiene que llevar de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Aquellas personas que deseen inscripciones o deseen mayor información pueden tranquilamente estar en el enlace para que puedan tranquilamente escribirme. O si desea que sea agregado a los grupos tributarios, ya vamos por el grupo número 6, donde seguimos también compartiendo información y se van enterando poco a poco sobre los eventos que vamos realizando, ¿ya? Estamos a punto de comenzar la segunda parte con respecto al informe de cumplimiento tributario con respecto a la firma electrónica, ¿ya? Hay una pregunta normalmente que yo veo por ahí que se está generando confusión. Vamos igual posiblemente tener una segunda parte de cómo ir enviando la información con respecto al ICT. Ya hoy día traté de hacer una prueba, pero no valía la página, así que no pude ver. No sé si está listo el ingeniero Bedón, el tocayo Marlon. Sí, nos acompaña también el ingeniero Marlon Bedón, gerente de la empresa Firmas Ecuador. También agradecemos su participación, quien va a estar compartiendo, porque es una inquietud realmente, porque hay que firmar en PDF, hay que firmar el Excel, entonces sí, todo eso lo tiene súper claro, cómo firmar un Excel, cómo firmar un PDF. Recordemos que